están? Bienvenidos a un episodio más de esto que son nuestros RB Podcasts. Qué bonito poder llegar hacia donde ustedes están y compartir un pequeño mensaje de mucha bendición para cada uno de ustedes. Bueno, la semana anterior, en el episodio anterior, pudimos ver esa pregunta que nos hemos hecho tantas personas al venir a los pies de Cristo, y era que creímos en su momento de que todos los problemas se iban a solucionar cuando veníamos automáticamente al Señor. Bueno, hablamos, explicamos un poquito sobre eso y creo que aprendimos bastante y pudimos despejar muchas de nuestras dudas. Bueno, hoy tenemos una pregunta o un pensamiento, diría yo, que vamos a desarrollar hoy, pero yo quiero que ustedes, muchachos, le digan a los oyentes quiénes tenemos hoy aquí. Hoy tenemos al pastor Harwit una vez más, Jan, pero hoy tenemos a una persona muy especial, Angita. Hola, ¿cómo están? Pues para mí es un honor estar con ustedes, a todos los que nos escuchan. Pues esperemos que puedan de ser de gran bendición este RB Podcast y pues vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De todo lo que hemos estado escuchando en los podcasts anteriores y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Buenas noches. Sí, vamos a hablar un tema muy bonito, muy interesante, que nos va a permitir conocer otros aspectos que nos sirven para poder crecer. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas alrededor de esto, pastora, Jan, y creo que es importante pues ir aclarándole a la gente, ¿verdad? Con base a la escritura, con base a la palabra, qué se puede y qué no se puede. Así es, Jan. Ciertamente, pastores, porque como bien decía la pastora, a veces pensamos que es un proceso automático, como que es instantáneo, como que es ya, como que tomo la decisión y ya comienza a suceder una serie de cambios en mi vida de momento, de un solo, pero no es así, todo es un proceso y en cada proceso y en cada etapa y cada día aprendemos y ciertamente en el camino van surgiendo dudas, van surgiendo interrogantes a las que muchas veces no le encontramos la respuesta y ahí es donde tenemos que irnos a la palabra, como bien decía el pastor, porque ahí es donde podemos encontrar la respuesta a todas esas cosas que muchas veces vienen a nuestra mente cuando decidimos seguir a Jesús. Así es. Yo creo que tenemos muchas dudas y pensamos y decimos, ok, bueno, yo acepto a Cristo en mi corazón, comienzo a tratar de hacer las cosas bien y de vivir una vida como Él quiere, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago para agradar a Dios? ¿Cómo puedo vivir una vida en Dios? ¿Qué hago? ¿Será que a Dios le gusta esto? ¿Será que no puedo hacer esto? ¿Qué puedo hacer? Y yo no sé si ustedes se identifican conmigo, muchachos, y piensan o dicen que en algún momento del caminar en Cristo de ustedes se lo preguntaron también. Y es interesante, pastora, porque muchas personas que todavía no han tomado esa decisión, cuando nosotros les extendemos la invitación a venir a la iglesia, a seguir a Jesús, a decidir por una mejor vida, muchas veces la respuesta de esas personas es, no, es que yo estoy bien donde estoy, no, es que yo practico tal cosa o vivo de tal forma, es que yo no estoy listo. Y por lo menos hay muchos pensamientos, y por lo menos yo también pensaba así, que yo iba a entregarle mi vida a Jesús ya cuando estuviera viejito, ya cuando hubiera vivido muchas otras cosas, porque si hay algo que tenemos o una idea que se tiene con respecto al seguir a Jesús y al incursionar en esta nueva vida, es que siempre hay cosas que tenemos que dejar y hay nuevas cosas a las que tenemos que adentrarnos, pero ciertamente es algo que nos desconcierta, pastor, muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas dudas sobre lo que viene después de haber tomado esa decisión. Es que yo siento que a muchas personas se les ha vendido y tal vez a Angie nos puede aclarar un poquito este panorama. Creo que a muchas personas se les ha vendido que el ser cristiano, el venir a los pies de Jesús, el venir a la iglesia es aburrido. Entonces, lo primero que la gente piensa es, vamos a ver, si extendemos una invitación a alguien que le gusta la fiesta, que le gusta, no sé, pasar momentos agradables, reírse, vacilar, no necesariamente alrededor de licor o de algún tipo de sustancia, ¿verdad? Sino que le gusta pasarla bien. Lo invitamos a la iglesia y lo primero que dice es, tengo que dejar de ir a fiestas. O cuando te invitaron allí, ¿qué es lo primero que te vino a la mente, por ejemplo? Sí, pastor, ciertamente usted tiene razón. Muchas veces las personas piensan que venir a la iglesia pues suele ser muy aburrido y
piensan que del todo tienen que empezar a dejar todas las cosas y dicen, no, es que venir a la iglesia, tal vez escuchar esas músicas, pero hasta que ellos vienen como tal y viven la experiencia, ellos entienden que una vida en el cristianismo no es aburrida, pero el mundo les vende ciertamente una imagen incorrecta, que ellos entonces es ahí donde se imaginan que estar en la vida del cristianismo es difícil, es fea, tengo que dejar todo de un momento a otro, pero ciertamente es un proceso. Pero como dije anteriormente, ellos ven que venden una imagen incorrecta. Sí, de hecho, yo les tengo una noticia a los que piensan eso. Usted puede venir a la iglesia y puede hacer lo que usted quiera. Sí, me escuchó bien. Usted puede venir a la iglesia y usted puede hacer Y lo todos que así usted haciendo quiera. una pausa. Y todos haciendo una pausa así como diciendo, ¿Cómo? ¿qué es lo que está diciendo el pastor? Sí, ciertamente usted puede venir a la iglesia y hacer lo que a usted le dé la gana, si vale la expresión. La Biblia lo dice, escuche lo que dice la Biblia. Dice textualmente así en la versión Dios habla hoy, en Primera de Corintios capítulo 10, verso 23, dice lo siguiente. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. Otra versión dice, es verdad que todo está permitido, pero no todo es provechoso ni edifica a los demás. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿Correcto? lo que yo quiera. En el momento que quiera, como lo quiera hacer, yo lo puedo hacer. Tengo luz verde para hacerlo. La diferencia está en que yo debo tener el discernimiento, el conocimiento, o por lo menos debo tener una certeza de que lo que yo voy a hacer debe ser algo positivo para mí que me ayude a construir y a edificar. Y creo que ahí es donde radica la diferencia, que la gente dice, la Biblia dice que yo puedo hacer lo que yo quiero, pero no son conscientes de que no todo edifica, de que no todo conviene y al final no quieren tampoco asumir una consecuencia de algo que no estuvo bien ejecutado. Exactamente. Y es que a mí me gusta mucho la versión de la Reina Valera, que son los términos que todos conocemos, ¿verdad? Que todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea, yo tengo una zona libre, no sé si recuerdan en el bimestre que hablamos de zona libre, donde era que podíamos hacer todo, sin embargo, teníamos que tener cuidado porque al final eso no nos edificaba, no nos bendecía, no nos convenía y al final quedábamos peor que como estábamos. Porque vamos a ver, yo pienso que esto es de, de esforzarse a hacer las cosas bien. Yo creo que ya no podemos vivir de la manera en que vivíamos, ciertamente. Nadie nos obliga, ni tan siquiera hay un manual donde nos diga, no pueden hacer esto, regla 120, no pueden hacer esto y esto. No, tenemos la palabra de Dios, que es clara y nos enseña lo que tenemos que hacer y cómo debemos caminar como cristianos. Pero nosotros comenzamos a pensar, ¿será que si hago esto? ¿Será que si no hago? ¿En qué parte de la Biblia? No sé si muchachos ustedes se identifican conmigo con que, ¿en qué parte de la Biblia dice que yo no puedo tomar? ¿En qué parte de la Biblia dice que yo no puedo ir a fiestas? Y comenzamos a saber que no debemos hacerlo, pero como no lo dice textualmente o como no encuentro algo una prohibición, entonces, ¿será que puedo hacerlo? Y comienzan a pensar y a decir, no, esto no está tan mal, no, esto no me va a apartar de Cristo sabiendo que no me va a edificar. Las famosas preguntas sin respuesta, ¿verdad? Que la gente dice, yo me pregunto esto y esto, pero en la Biblia no encuentro nada que me diga que no lo puedo hacer. Textualmente. Por eso, por eso le digo, preguntas sin respuesta. La gente está esperando escuchar o leer específicamente. Usted no puede hacer esto. Y lo que pasa es que la gente quiere interpretar o interpreta las cosas a su conveniencia. ¿Correcto? Correcto. A su conveniencia. Entonces, la Biblia es clara y dice, haga lo que usted quiera, ¿verdad, Jan? Correcto. Y es que me llama la atención porque esta pregunta que generalmente nos hacemos de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, yo siento que revela algo que está mal, porque nosotros muchas veces
buscamos en la Biblia qué es bueno y qué es malo, pero en este versículo de 1 Corintios 10:23 recibimos una respuesta totalmente diferente a lo que estamos preguntando, porque muchas veces nos vamos a la Biblia y hablamos con personas que conocen la palabra buscando que alguien me diga que lo que yo quiero hacer está mal. Pero la respuesta que nos da a nosotros este versículo de Corintios es: ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero no todo les conviene. Porque muchas veces andamos buscando que alguien nos diga, eso está mal, eso es pecado. Por hacer eso se va a ir al infierno, porque sabemos que el infierno es real. Pero lo que el autor, Pablo, nos habla en Corintios es, no todo les conviene. Y es que muchas veces nos quedamos con el, ¿qué es malo? Y como decía el pastor, muchas veces no medimos en las consecuencias que vamos a acarrear por una mala decisión. Muchas veces no se trata de qué es pecado y qué no es pecado, sino de qué tanto una mala decisión va a afectar mi vida, va a afectar la vida de las personas que me rodean, va a afectar mi futuro, pastora. Así es. Y Angie, no sé si tal vez quieras como dar tu opinión sobre qué cosas pensabas vos cuando llegaste a los pies de Cristo, porque Angie es una joven que hoy por hoy da un fruto en la iglesia, un fruto bueno, ha pasado por un proceso. Y qué mejor que ella que nos pueda explicar o nos pueda decir qué cosas son como, cuáles son las preguntas más comunes que pueda tener un joven o digamos cualquier persona a cualquier edad, porque yo creo que casi siempre las preguntas son las mismas. Bueno, pastora, ciertamente me llama mucho la atención lo que el pastor decía, de que ciertamente tenemos ese libre acceso de poder hacer lo que queramos, pero es aquí donde entra qué nos beneficia en nuestra vida. Y digamos que cuando yo entré a la iglesia, pues a mí me gustaba escuchar música secular y para mí era un poco difícil porque yo decía, ok, esta música, ¿qué va a edificar en mi vida? Porque yo decía, ok, tiene un contenido, pero ese contenido ciertamente no estaba edificando mi vida porque Ujú. quizás tenía palabras que no eran adecuadas o tal vez no alimentaban en mi espíritu como debía de hacerlo. Al igual que en las fiestas, quizás muchas veces nosotros nos preguntamos, o ustedes ahí se preguntan y dicen, pero ¿por qué ir a una fiesta es malo? Tal vez yo no estoy tomando ni nada, Ujú. pero es ahí puede ser que nos llegamos a influenciar. Entonces vas a una fiesta y estás con un amigo y vos decís, no, no voy a tomar ni nada, pero resulta que esa persona comienza como a influenciarte y ya empiezas a querer a experimentar y es ahí donde tienes que pensar si eso edifica tu vida, porque muchas veces pensamos, es que el mundo nos ofrece muchas cosas, pero ese mundo de verdad te está llenando lo que necesitas, porque quieres tapar esos vacíos con cosas que en realidad no son, no, o sea, no se tapan esos vacíos, los vacíos solo los llena Dios. Y pues a veces nos preguntamos, ay, una fiesta, ¿es malo? No, pero es que aquí también entrando a la casa de Dios, uno disfruta, uno también la pasa bien, no simplemente yendo a una fiesta, a tomar, a bailar, pues se puede disfrutar. Yo creo que lo que más cuesta o lo que más eh, es como más arraigado es que cada persona defiende su libertad. Es decir, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero, porque así yo vivía en el mundo. Estos eran mis patrones del mundo, ¿ok? Es Nadie correcto. me decía qué hacer, nadie me decía cómo tenía que hablar, cómo tenía que vestir, cómo tenía que pensar, pero vengo a Cristo ahora y yo quiero traer otra vez esos patrones a la iglesia, ¿ok? Porque me pongo en una posición egoísta del yo. Pienso en mis necesidades, pienso en mis satisfacciones, pienso en mis pasiones, pero claramente el Señor respeta nuestro albedrío. Él es claro y Él respeta, todos tenemos esa opción, Él no nos va a obligar a nada. Sin embargo, Él nos dice, sepan escoger, porque cada acción genera una consecuencia y Dios no tiene la culpa de absolutamente nada. Nosotros estamos escogiendo, nosotros estamos trayendo nuestras formas de vivir a la iglesia y a veces las normalizamos y decimos, pero es que yo sé hasta dónde puedo controlarlo o yo sé hasta dónde puedo manejarlo y para mí eso es una zona de peligro, porque como dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Y a veces nos aprovechamos del 1 Corintios 10:23 para decir, pero es que yo puedo hacerlo. La palabra lo dice, todo lo puedo hacer, sí, pero hay un pero. Esto te conviene, te bendice, te edifica. Muchachos, nosotros sabemos cuando algo no está bien. Queremos adornarlo y queremos decorarlo y decir,
no, pero es que esto no me hace mal, yo sigo viniendo a la iglesia. En algún momento de la vida te va a pasar la factura. Y es ahí donde tambaleamos, es ahí donde nos queremos devolver y retroceder, porque hubo algo que no se trabajó bien desde el inicio. Sí, y es donde lo que hablamos en el pod anterior, es donde comenzamos a ver el fracaso, ¿verdad? Y comenzamos a decir, yo vine a la iglesia, yo estoy aquí, he tratado de congregarme, he tratado de asistir a todas las redes posibles, he tratado de leer la Biblia, pero hay patrones de conducta que no se han corregido. Esto es un complemento. Vamos a ver, ciertamente nosotros estamos llamados a congregarnos, la Biblia lo dice. Nosotros estamos llamados a leer la palabra, pero también estamos llamados a dejar las cosas que antes hacíamos en el mundo, los patrones que hacíamos o las conductas que teníamos en el mundo, estamos llamadas a dejarlas por aparte. El detalle es que venimos aquí y como dijo la pastora, queremos venir a repetir lo mismo, después no queremos asumir consecuencias y al final terminamos culpando a Dios porque nos sentimos frustrados de que estamos en la iglesia, queríamos que todo mejorara, queríamos hacer las cosas diferentes, como decir el llamado pecado santo. Estoy en la iglesia, pero puedo pecar porque la Biblia dice que todo me es permitido, pero hay cosas que verdaderamente no edifican y eso no es responsabilidad de Dios, eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Exactamente, dañan mi cuerpo, dañan mi espíritu, mi comunión con Dios, mi relación con Dios. Ahora, o sea, volviendo al tema que les hablaba, se tenía un concepto en la antigüedad donde se decía que el ser libre te daba licencia para hacer lo que quisieras. Claro, era un contexto en aquel tiempo donde estaba la esclavitud y demás, entonces el concepto de libertad se tergiversaba a una licencia para hacer lo que quiera. Pero ahora nosotros lo podemos contextualizar en un ámbito cristiano o espiritual donde decimos, este, veníamos de una esclavitud y el Señor viene y nos hace libres. Pero libres no para hacer lo que queramos, libres para no tener cadenas del pasado, para tener un corazón libre, un corazón sano, libre del pecado, libre de todo lo que nos ataba, de la esclavitud, a las adicciones, a todos los patrones que traíamos, enfermedades, y nos hace libre. Pero nosotros tergiversamos esa libertad. O sea, nosotros dependemos absolutamente de Dios. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Recordar que cada acción que hagamos tiene una consecuencia, sea para bien o para mal en nuestra vida espiritual. Yo no diría que tal vez es nuestra naturaleza, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios no es así. Yo siento que en el camino, como bien usted decía, pastora, nosotros como que queremos tomar el control de todas las cosas y queremos vivir de una manera y que nadie me diga nada porque es mi vida. Entonces, cuando llegamos a Jesús, a los pies de Jesús, y le entregamos nuestra vida a Jesús, nos encontramos con una Biblia llena de mandamientos, nos encontramos con una Biblia llena de reglas, podríamos decirlo así, con una Biblia llena de consejos y de muchas otras cosas. Entonces, podemos hacernos a la idea de un Dios estricto, de un Dios con un montón de reglas, de un Dios que demanda y demanda y demanda y demanda de nosotros y nosotros tanto que nos cuesta, pastora. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, nos damos cuenta que todas esas reglas, que todos esos consejos, que todas esas cosas que encontramos en la palabra son consejos de amor. Porque a la larga, cuando nosotros decidimos y decidimos mal, nosotros nos destruimos a nosotros mismos. Como hemos venido hablando durante este episodio, nosotros acarreamos consecuencias negativas. Y ciertamente Dios nos levanta, ciertamente Dios nos perdona, ciertamente Dios tiene oportunidades disponibles para nosotros, pero muchas veces hay consecuencias y hay daños irreparables con los que tenemos que lidiar. Porque venían en combo con esas malas decisiones. Y digo malas decisiones porque sabíamos, pastor, que no nos iban a ser provechosas, pero aún así nosotros decidimos actuar de esa manera. Es que a veces nosotros pensamos que podemos dominar las cosas. Entonces comenzamos a coquetear y comenzamos a tener ciertas conductas
que al final nosotros somos los únicos perjudicados. La Biblia dice que nosotros tenemos que huir de la tentación, que nosotros tenemos que huir de las pasiones juveniles. La Biblia lo dice. El detalle es que nosotros muchas veces creemos que estamos tan fortalecidos, Angie, creemos que estamos tan bien, tan firmes, que decimos, esto yo lo puedo controlar, esto yo lo puedo dominar. Y metemos las patas y en vez de buscar ayuda, en vez de buscar la solución, lo que hacemos es decir, eh, lo puedo dominar una vez, lo voy a dominar otra vez, y ya se hace como una costumbre, ¿verdad? Y creemos nosotros, basados en ese texto bíblico, que podemos tener el control de todas las cosas malas que hacemos. Es cierto, pastor, de hecho que sí, vuelve a eso de que nosotros creemos que tenemos el control de esas situaciones y como usted dice, se nos hace una costumbre. Y la pastora preguntaba, eh, en opinión, ¿qué pasaba cuando nosotros venimos a Cristo, verdad? Y las cosas que nos preguntamos qué podemos hacer. Y, por ejemplo, una de las cosas, las series. Muchas veces nos preguntamos qué podemos ver. Ok, yo puedo ver esto, pero ¿qué está alimentando su espíritu? ¿Qué está alimentando su mente? Ok, usted está viendo una serie, pero ¿qué contenido se está mostrando? Y una vez me pasó que estaba viendo una serie y como decía Jan, cuando usted entra ahí en una intimidad con Dios, ya el espíritu empieza a inquietar. Y el espíritu empezaba a inquietar mi vida y me decía, no, Angie, usted sabe que usted no tiene que estar viendo eso. Y yo lo dejé de ver, pero es necesario cuando ya usted entra en un caminar con Cristo y le sigue, ya usted sabe lo que edifica su vida y lo que ya no está bien. Me gusta mucho porque a eso yo iba. Angie hablaba que el Espíritu Santo le decía a ella o redargüía su corazón y le decía, esto no está bien. Yo quiero leer Romanos 8, 14 y 15, que nos habla puntualmente de eso y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Me gusta mucho, dice, porque los que son guiados por el Espíritu. Ciertamente, podemos hacer todo, pero ahora nosotros somos diferentes porque tenemos la guianza del Espíritu Santo. Y Él va a estar ahí y nos va a tener esa espirita donde te va a decir, eso que vas a hacer no está bien, como le pasaba con Angie. En este caso era una película, lo que ella veía, pero yo me imagino al Espíritu Santo en Todo. cada paso de nuestra vida diciendo, cuidado con lo que vas a hacer, Claro. ojo con lo que estás Literalmente, haciendo. pastoras, en cada situación, a mí me ha pasado que tal vez yo boto una basura en un basurero, la tiro y cae afuera y según yo voy a seguir caminando y no, es como devuelvas y recoja eso y póngalo donde está, En pequeños hasta en las actos. cosas Ajá, es pequeñas. correcto, hasta en lo más pequeñito, eso es lo que iba a decir, hasta en lo más pequeño, o sea, hay cosas que parecen que son insignificantes, pero que a uno lo incomodan. Me ha pasado también que alguien se me acerca y me dice, ya hizo tal cosa, yo sí, ya la hice y me acuerdo que Y no la después he hecho. no Y yo, ay, no, no la he hecho, voy a hacerla rápido. Pero es que, y eso nos habla tanto porque a veces tendemos a clasificar y decir, esto es muy malo, esto no tanto, esto Claro. pasa y no. Tenemos la escala, ¿ah? La Correcto. escala del De pecado. esto a esto es un Pecado ¿cómo se llama? pequeño, Ajá, pecado medio, Regular. medio, regular, grande, entero, exactamente, medio pecado, un combo. ¿verdad? Entonces usted dice, usted clasifica cuando la Biblia es clara y la Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder las grandes cosechas. Correcto. Entonces, los pequeños detalles que nosotros obviamos, agarrando de todo me es lícito, de que todo me es permitido, de que todo lo puedo hacer, esos pequeños detalles son los que nos están llevando a nosotros a no ser personas exitosas. Y a caer en círculos viciosos también. Correcto. Entonces, ¿qué respuesta le podríamos dar a alguien que se pregunta qué tengo que hacer, qué puedo hacer en Cristo, qué no, qué me bendice, qué no? Podríamos decir todos puntual, el Espíritu Santo es el que te va a guiar y Así te va a es. decir. Sí, correcto, el Espíritu Santo, ¿verdad, Angie? Sí, claro, el Espíritu Santo ya comienza a inquietarlo a uno, a decirle,
no, mira, eso no está bien, y de verdad que nosotros siempre tenemos que decir, Espíritu Santo, esté conmigo en todo momento. Y hacer caso. Sí, porque de verdad a veces hay cosas que no edifican nuestra vida y que nosotros quizás la queremos tapar, pero en realidad pues no podemos hacer eso. Hay una fórmula sencilla. Es esta, pastora y chicos, es esta. Si yo estoy haciendo algo y eso me acerca a Dios, quiere decir que está bien, lo puedo seguir haciendo. Pero si estoy haciendo algo que me está alejando de Dios, que me está alejando del propósito, algo que me incomoda, vamos a ver, no necesariamente tenemos que esperar una confirmación, ¿verdad? De parte del Espíritu Santo. Nosotros también debemos tener nuestro discernimiento y decir, si esto me está alejando de lo que yo era antes. Un día hablaba con un chico y me decía, ¿qué hago yo para volver a sentir lo mismo que sentía antes? Yo le pregunté, ¿qué hacía antes? Oraba, esto, lo otro. ¿Lo está haciendo hoy? No, no lo estoy haciendo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Pasa lo mismo, o sea, si hay cosas que nos alejan de Dios, sabemos que esas son las cosas que no están edificando y son las cosas que no convienen, aunque son lícitas porque usted las puede hacer según la Biblia, pero no le convienen y no lo edifican, entonces hay que desecharlas. No, y ciertamente, como aportando a los comentarios que hacía Angie, el pastor, ciertamente el Espíritu Santo nos va a guiar, ciertamente Él nos va a dirigir, pero hay tratos diferentes. Muchas veces esperamos que nos llegue un WhatsApp del Espíritu Santo, o que nos llegue un fax, o que el Espíritu Santo nos hable en inglés, o no. Hay un algo en nosotros que nos hace pensar en las cosas 2 veces antes de hacerlas. Hay un algo en nosotros que nos hace sentir que no vamos a tomar una buena decisión. Hay un trato del Espíritu Santo diferente para con cada persona, porque muchas veces decimos, no, es que el Espíritu Santo a mí no me ha dicho nada. No, es que yo todavía estoy esperando el mensaje y no me ha llegado. No, es que yo hago silencio a ver si escucho y no escucho nada. Y usted sabe que está mal. Exactamente, porque hay un trato diferente del Espíritu Santo para con cada uno de nosotros. Así es, y aparte que uno de los frutos del Espíritu Santo en nosotros es el dominio propio. Y yo creo que si todos nosotros como hijos de Dios nos llenamos y buscamos de Él, vamos a desarrollar ese fruto en nosotros que es el dominio propio para tener la capacidad de hacer lo que en mis fuerzas yo no puedo. Ahora, orar y decirle, Espíritu Santo, guíame, dirígeme. Ciertamente tu palabra en 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya todo pasó, ahora todas las cosas son hechas nuevas. Cuando dice todo es hecho nuevo, es mi forma de vida, de pensar, de hablar, de actuar, de ser, de conducirme por la vida. Tienen que cambiar porque tengo que dar testimonio de que somos hijos de Dios. Así que si usted nos está escuchando hasta este momento del podcast, yo quiero decirle que el Espíritu Santo es el que nos habla, nos dirige, se levanta con nosotros en la mañana, va al trabajo, al colegio, a la universidad con nosotros y duerme con nosotros y nos guía las 24 horas del día. Solo afine su oído y su espíritu para poder recibir la guía del Espíritu Santo. Así que esperamos que este podcast haya sido de mucha bendición para ustedes. Y mejor que nadie, el Espíritu Santo, nuestra compañía y nuestra guía. Nos vemos en el siguiente RB Podcast con más de estos temas que son de mucha bendición. Hasta luego. Chao, hasta luego.